Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Medio de la Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con Sebastián Andrade, alumno de Magíster, de nuestro Magíster en Ciencia y alumno del profesor Nelson Sauma, que nos viene a presentar su trabajo de tesis, cooptimización de redes eléctricas y sistemas integrados de suministro de agua, planificación conjunta como una solución costo efectiva para zonas afectadas por escasez hídrica. Muchas gracias. Sebastián, adelante. Buenas tardes a todos. Voy a realizar la presentación de mi tesis. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero voy a hacer una introducción al problema, después voy a hablar de la metodología, el caso de estudio y las ecuaciones, y finalmente voy a hablar de los resultados, la discusión y la conclusión. Ok. Sí, no. Es que lo que pasa es que estaba tratando de ver que está muy... Esto no se está cerrando. Ya, Ahí dale nomás. ¿Ahora sí? Dame un segundito. Ahí sí. Vale. Genial. No. Bueno, como les decía, a modo de contexto, en estos minutos el sector minero se encuentra en un sector más o menos crítico en el sentido de uso de agua. Cada vez se necesita más agua porque están cambiando sus procesos y porque está bajando la ley del mineral, o sea que cada vez necesitan extraer más roca para extraer la misma cantidad de mineral que antes. Entonces es fundamental, no solo para la industria minera, sino para todos los sectores como estresadamente hídricos, encontrar fuentes alternativas de agua, y dentro de estas el uso de desalinización es la opción preferida dentro de todos los actores. Ahora, para que entiendan más o menos, estas son proyecciones de Cochilco. Al año 2032, aproximadamente el 68% de todo el agua ocupado en sus procesos se prevendrá del mar. Y es aún más interesante ver los proyectos potenciales acá abajo. Se ve que hacia el 2032 todos los proyectos en carpeta solo ocupan agua desalinizada. Ahora, ¿cuál es la situación actual en la industria? Básicamente tenemos a una minera que construye su propia planta desaladora y no comparte infraestructura entre ningún actor. Lo mismo puede pasar abajo, quizás proveen de agua a comunidades, pero no comparten entre sí. No hay ningún tipo de cooperación ni coordinación. Ahora, los proyectos de desalinización son muy intensivos en capital, tienen retorno de la inversión súper largo, entonces no es la solución ideal. Entonces se reconoce una necesidad de analizar esto desde una perspectiva de coordinación entre actores. Una planificación conjunta de infraestructura puede significar ahorros significativos en el costo total. Ahora, un ejemplo a seguir es el sector energético, que se encontraba en la misma situación hace muchas décadas atrás. El sector energético es una muestra de que haciendo una coordinación y una planificación conjunta se pueden bajar los costos. En dicho sector existe un commodity que es la energía, el cual es generado por una fuente y se inyecta a través de un sistema compartido de transmisión. Entonces, este sector realiza planificaciones a largo plazo porque al final termina saliendo más barato. Este es un ejemplo de lo que ocurre actualmente en el sistema eléctrico. La solución no ideal es cada generador construye su propia línea y alimenta el sistema. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Es planificar conjuntamente, unir todas estas fuentes en una sola, y eso conlleva costos más baratos. La idea es hacer lo mismo con el agua, o al menos con la parte de desalinización. Entonces, este concepto ya se ha aplicado antes. Básicamente es que tienes distintas fuentes de desalinización, distintos clientes, y todos comparten la misma infraestructura, como se aprecia acá, por ejemplo. Ahora, esto se ha estudiado en varios papers en la última década, sobre todo, y la solución óptima siempre es que una fuente de desalinización alimenta a todos los clientes. O sea, está comprobado de que es la solución óptima. Ahora, en la práctica esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Varias razones, particularmente no hay planificación, y segundo, a las mineras no les gusta compartir riesgo entre sí. Además, el proceso de desalinización es intensivo enérgicamente hablando, es aproximadamente el 3.6% del consumo de la minería. Del cobre, perdón, está destinada a este proceso, y al 2029, según las predicciones de Cochilco, va a llegar al 10%. Y dentro de la desalinización, el costo operativo, el 40% de este costo se lo lleva la energía. Ahora,
En Chile hay un caso particular, y es que todas las faenas mineras se encuentran a mucha altura, sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual no ocurre mucho en otras partes. Las tuberías pueden llegar a más de 150 kilómetros de largo, entonces es un costo que se eleva más en el caso chileno. Sobre todo comparándonos con países que también son grandes actores mineros en el mundo. Entonces, es importante considerar, que no se considera en otros papers, el tema de la fricción o la pérdida de carga hidráulica por fricción en la tubería. Ahora, se reconoce entonces, dado que hay mucho consumo en desalinización de energía, se reconoce una sinergia entre agua y energía. Se busca satisfacer las necesidades de agua desalinizada al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades energéticas. Entonces, interesante además es que las zonas más estresadas hídricamente, como por ejemplo el norte de Chile, son las que tienen mayor potencial de... Esto conlleva grandes desafíos también, pues este tipo de energías conlleva intermitencia y un tema con las operaciones mineras que básicamente siempre son constantes, non-stop, no paran mucho. Ahora, ¿qué es lo que se propone en esta tesis? Es un sistema integrado entre agua y energía en donde todos comparten infraestructura. O sea, aprecia acá que está la red eléctrica, en línea punteada, y está la red de agua, que es la azul, y la idea es que todo esto se comparta y se optimice en conjunto. Entonces, la primera cosa importante de destacar aquí es que se permite la interconexión entre agentes. Ahora, ya entrando más de lleno en la tesis, la hipótesis es que la planificación de redes eléctricas y sistemas integrados de agua desalinizados tiene beneficios socioeconómicos mayores al hacerlo, considerando pérdidas por fricción y una forma coordinada, respecto a hacerlo de forma independiente e ignorando las pérdidas por fricción. Dentro de los objetivos de la tesis, el objetivo principal es generar un modelo de optimización que permita comprobar la hipótesis, y dentro de los objetivos específicos es modelar la situación de forma matemática, implementar un programa de computación que resuelva esto, georreferenciar dichos datos y estudiar los efectos y el impacto por consumo de agua desalinizada al 2050. Vamos a entrar ahora en la metodología. Más o menos les voy a contar primero cómo lo planteé, cómo lo hice y después los resultados. Para pasar de esto a un modelo matemático, ocupé una perspectiva parecida al problema de expansion planning. Para los que no saben, lo voy a explicar un poco más adelante, pero básicamente es un modelo de planificación eléctrica donde se planifica a futuro cuánto se necesita en términos de transmisión y generación para satisfacer una demanda futura. La idea es aplicar eso a la red de agua. Entonces, pasamos de lo anterior a esto. Tenemos un grafo, tenemos distintos nodos. Acá en línea punteada son las líneas candidatas, las que son sólidas son las existentes. En color amarillo son las líneas de energía, en color azul son las de agua. Y acá es donde entra agua al sistema. Entonces, para que entiendan más o menos, cada nodo tiene una capacidad de generación y o desalinización. El sistema puede elegir o usar las tuberías existentes o construir, las líneas paralelas, construir tuberías o líneas en paralelo. O puede hacer las dos también. Eso lo decide el modelo. Entonces, en términos generales, el modelo decide qué construir, dónde construir, cuándo construir, restringido que debe satisfacer la demanda y que debe minimizar los costos de inversión y operación. Estos son los subíndices para que entiendan más o menos las ecuaciones que voy a mostrar. Para no hacerlo tan largo, voy a mostrar solo las ecuaciones más interesantes o principales, por así decirlo. El resto de las ecuaciones se encuentran en los anexos si quieren consultarlo más adelante. Se hacen subíndices para los nodos, N, bastante intuitivo, las líneas candidatas, las líneas existentes por L, las tuberías son las P por pi, y la W son las tuberías candidatas. El problema de expansion planning normalmente considera esta función objetivo, en donde se minimiza el costo de la inversión en transmisión, el costo de la inversión en generación, el costo operacional de generar y el valor de no suministrar el agua. La idea es hacer esto mismo en el caso, energía, en el caso del agua, que si se fijan son bastante similares las ecuaciones a como eran antes. Dentro de las restricciones más interesantes se encuentra el balance de energía. ¿Y por qué es interesante? Un término que están acá, que es donde se ocurre la unión entre ambos mundos, matemáticamente hablando, la unión entre el mundo de agua y el mundo de energía.
porque estos términos que corresponden a demanda por desalinización, demanda por bombeo del agua en términos de líneas existentes, tuberías existentes, y demanda por tuberías candidatas, está implícitamente definida por la variable de caudal de agua. Que lo podemos ver acá, existe la variable caudal que es similar a la variable de la corriente en energía, y acá es interesante ver las definiciones de las demandas por concepto de bombear el agua. Entonces, se definen las ecuaciones de bomba, y las ecuaciones de bomba, a su vez, dependen de tres términos, que son los requerimientos por cabezal. Altura, presión y pérdidas por fricción, que es lo que les explicaba en un comienzo, y que en muchos lados esto se ignora, y en Chile no se puede ignorar a mi criterio. Y si se fijan, la ecuación es cuadrática, después se multiplica de una cúbica. Para afrontar este desafío se hizo una linealización por tramos, o piecewise. Ahora, pasando ya al caso de estudio, aquí disculpen un poco de pixeleo. Esta es la red actual en la región de Antofagasta. Entonces tenemos las líneas de transmisión en amarillo y en verde, y tenemos las líneas de desalinización, que son estas azules que se encuentran acá. ¿Se fijan? El paradigma es siempre el mismo, se desaliniza en costa y se lleva a la parte de la cordillera, que es una parte de mucha altura. En particular, los datos fueron obtenidos hasta la época del 2022. Ahora, ¿cómo se modeló esto? Como le expliqué antes, apliqué esta modelación por grafo y pasé de esto que les mostré, que es el caso de estudio, a este sistema. Si fijan, nos sigue las curvas y todo eso, pero eso ya está considerado en los costos acá, para hacer más entendible la presentación. Ya, en términos de presentación, las líneas amarillas son energía, las azules son las tuberías ya existentes, y yo también definí estas conexiones en rojo, que son conexiones que no existen actualmente, que sería interesante ver cómo el sistema los enfrenta. ¿Por qué? Porque son conexiones que tratan de conectar distintos clientes y faenas mineras, que es todo el espíritu de este trabajo. El ancho de las líneas indica cuánta capacidad tiene dicha línea, y lo mismo se aplica para las tuberías. Los datos, la capacidad de generación, transmisión y costos fueron sacados del Ministerio de Energía. Los factores de capacidad de la energía renovable fueron sacados del estudio de la Universidad de Chile, y los datos correspondientes a todo lo que es desalación fueron sacados del CEI. Ahora, para probar la hipótesis se realizaron dos experimentos que están muy relacionados. Es correr un modelo, aquí un typo, un modelo con cooptimización y otro modelo sin esta cooptimización, o sea, separar los modelos, y correr un modelo con pérdidas de carga hidráulica por fricción y otro sin pérdidas. Además, se estudió el caso donde hay una entrada acelerada de la demanda al año 2025 para ver cómo podría el sistema actual enfrentar una demanda más grande. En fondo, asumir qué pasaría si es que ciertas faenas mineras entraran el día de mañana con una demanda por agua desalinizada. Ahora, en términos de resultados de discusión, a modo de resultados generales, ¿se acuerdan que eran los experimentos? Para explicarle bien, esta es el desglose de la función objetivo. Se encuentra en millones de dólares. Este es el resultado cooptimizado. Este es sin la cooptimización, o sea, los modelos separados. Este es sin las pérdidas por fricción. Y este es el caso de estudio. Cabe notar acá que la diferencia es respecto al caso cooptimizado, que es el caso al final que buscamos probar de que es óptimo. Se aprecia, por ejemplo, que en el caso sin optimización es 114 millones de dólares más caro. En el caso de fricción, si bien es ligeramente más barato, ocurren cosas muy interesantes con la inversión, las que voy a entrar más adelante. Y en el caso de una entrada acelerada, obviamente iba a ser más caro, pero lo interesante es ver cómo el sistema afronta esta entrada acelerada. Ahora, en términos de inversión por desalinización, las inversiones son más o menos similares entre todos los casos de estudio, pero lo que no es obvio es cuando se hace dicha inversión, que más adelante voy a explicarlo. En términos de inversiones en tubería, el caso sin pérdidas por fricción invierte casi 6 metros cúbicos por segundo más, lo cual es bastante. 1 metro cúbico por segundo son aproximadamente 1000 litros por segundo, es bastante
en términos del caso de estudio. Y se aprecia que ahí el caso sin fricción podría estar realizando inversiones no óptimas. Ahora, ¿qué pasa con el caso de las líneas? El caso cooptimizado que incluye la pérdida por fricción es el que más invierte en capacidad de transmisión a lo largo de todo el periodo. Invierte hasta 34 gigawatts en transmisión, esto es sumando la capacidad de todos los años. Ahora, en resultados de cooptimización se fijan, esto era el caso de estudio que yo les mostré inicialmente, y después del caso de inversión se pasa a esta topología. Se aprecia, por ejemplo, y esto es muy interesante, que se conectan las faenas mineras, que es la idea de esto, y también es la idea que se está tratando de hacer un poco en la industria. Se aprecia también que invierte o refuerza bastante líneas de tuberías acá arriba, y líneas de... y acá abajo también. Acá abajo también. Y normalmente donde refuerza una, refuerzan la otra. Ahora, ya más específico, el caso con optimización, se aprecia que por lejos el término más grande dentro de la función objetivo es el operativo por concepto de energía, lo cual era esperable un poco dado que la desalinización es súper intensiva en este proceso. Y lo siguiente se lo lleva a la inversión en tecnologías de generación. Eso ahí. Ahora, ¿qué pasa con las tecnologías, con la inversión en tecnologías de generación? Se aprecia, por ejemplo, que invierte mucho en energías renovables en los primeros años, pero después tiene que invertir también en gas. Y este es el acumulativo para mostrar más o menos cuánto es lo que invierte nuevo. Entonces, al final llega un poco más de 8.000 megawatts. Y resulta más interesante ver la operación, por ejemplo. Esta es la operación para un mes de invierno en el año 2025 y lo mismo para el año 2050. El negro o gris es carbón, la tecnología de generación de carbón. Se aprecia que el sistema tiene que cubrir dicha generación por gas al año 2050. Pese a que invierte mucho en renovables, de todas formas el sistema se queda sin la capacidad de satisfacer esto. Esto, pues, la demanda por concepto de minería o la demanda en la industria minera es muy alta y no paralizan sus operaciones, no tienen a paralizar mucho sus operaciones. Cabe mencionar que en este modelo no se consideran sistemas de almacenamiento energético. Por eso también ocurre. Ahora, en términos de demanda de energía por concepto de desalinización, para la región de Antofagasta, resulta interesante ver de que del total de la energía, 16% aproximadamente solo por concepto de desalinización. Esto es bastante solo para un concepto si tomamos en cuenta que toda la demanda base es de todos los otros procesos que ocurren en la región. Y en particular, dentro de la desalinización misma, se encuentra de que 1/3 corresponde a demanda energética por desalinización y 2/3 son solo por concepto de bombeo. Lo que les explicaba en un comienzo es muy relevante en Chile esto, pues todas las faenas mineras se encuentran sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, esto es lo que decía a modo de conclusión. Se concluye que la desalinización es un gran consumo energético al año 2050 en la región de Antofagasta bajo las condiciones que yo acabo de mencionar. Esto conlleva grandes desafíos en términos de descarbonización, pues durante las horas sin sol las plantas van a seguir funcionando y se deberían considerar también el sistema de almacenamiento a la hora de planificar el sistema eléctrico. Ahora, pasando ya a los experimentos que se hicieron. Primero, sin optimización, si se recuerdan, eran 2 experimentos que se realizan en conjunto. Entonces, al separar los modelos, primero se encontró de que, como les mencioné al comienzo, la solución es $114 millones más caro que el caso sin cooptimizar. Por lo demás, acá me faltó la simbología, pero para que entiendan, originalmente en el caso cooptimizado se construían ciertas tuberías en distintos periodos, y lo que yo quiero tratar de comunicar con este gráfico es cómo cambian dichas inversiones en estas nuevas condiciones. Entonces, este color café indica las tuberías que se construían antes, y ahora en el experimento se construyen. Estas azules indican las que antes no se construyen y ahora sí se construyen,
Y estas en naranjo indican las que en ambos casos se construyen, pero se produce un reordenamiento de las inversiones en términos de en qué año se produce. En este caso, fueron 10 cambios en el caso sin cooptimización. Para el caso de la línea de transmisión es aún más, pues se observa un reordenamiento en 41 de las líneas de transmisión. Ahora, la segunda parte del experimento era probar qué pasaba con y sin fricción. Se aprecia acá de que la demanda energética por esta pérdida por fricción es bastante mínima, aproximadamente un 3% del total. Ahora, hay un tema con esto, y es que pese a que es súper mínimo esto, se reproduce también un reordenamiento de las inversiones aún más que en el caso anterior. En este caso, fueron 16 las tuberías que realizaron cambios de las inversiones, y fueron 13 líneas que ahora sí, 16 líneas que sí se reordenan. Lo cual nos indica de que pese a que este concepto por poca energía por términos de fricción, sí es súper importante en el sentido de que no es obvio el tema del reordenamiento de las inversiones. Ahora también, en el caso sin pérdida, el modelo decide tener agua no suministrada, y en el caso anterior no se da, lo cual es bastante... no es lo ideal, sobre todo en la industria. Yo creo que ningún cliente querría, por ejemplo, que no le suministre nada. Entonces, yo creo al menos que es bastante relevante el tema de la fricción, en el caso chileno. Ahora, ¿se acuerdan que había que les mencioné también que se hizo un tercer experimento que era para estudiar más o menos cómo enfrentaría el sistema actual una entrada fuerte por demanda desalinizada? Entonces, se deciden a ciertas paneles mineras que no funcionan con agua desalinizada. ¿Qué pasaría si estas funcionaran la mitad de su demanda a considerarla como agua que entra al sistema? Y el sistema termina dando 286 millones de dólares más caro, lo cual es interesante ver el tema de las inversiones en desalinización, que es lo que les voy a mostrar ahora. Para el primer año es demasiado la cantidad de capacidad de desalinización que tiene que invertir, en este caso. O sea, el sistema no estaría preparado para afrontar una demanda aumentada de agua desalinizada. En este caso es más de 2.720 litros por segundo más, a comparación de los 350 del caso base que les mostré. En el caso de las inversiones en generación, se aprecia que solo debe invertir un poco los primeros años, sobre todo en el primer año, en energía eólica, lo que indica que la matriz energética sí estaría adecuada para afrontar dicha capacidad de desalinización. No así la desalinizadora. Entonces, en términos de conclusiones y en modo de síntesis, un sistema optimizado de agua y energía y que considera fricción es más costo efectivo en el caso optimizado. Y, como les explicaba antes, el caso sin pérdida es ligeramente más barato, aproximadamente un 1%. Resulta interesante ver cómo se produce un reordenamiento de las inversiones, lo cual podría serle útil a cualquier tipo de planificador. Entonces, compartir infraestructura hídrica conlleva también menores gastos, aún considerando al sistema optimizado. La desalinización se puede considerar como uno de los consumos energéticos del futuro en Antofagasta. Esto se ha dicho mucho en la industria. Resulta bueno saber que llegamos a las mismas conclusiones a través de modelos matemáticos. Y el sistema tiene un déficit en capacidad de desalinización, tomando en cuenta, por ejemplo, las proyecciones de uso de agua desalinizada de Cochilco. Y sería interesante, por ejemplo, a la hora de planificar, tener esto en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Preguntas? Sebastián, muy interesante lo que mostraste. Y no sé si hay una parte que a lo mejor no la... Pero la capacidad de desalinización, esa se asume, no estás proponiendo en tu propio modelo expansión en eso, ¿verdad? No, se consideran, se hizo una búsqueda en el CEIA de todas las plantas proyectadas a futuro,
pero hay un problema con el sello. Está muy desactualizado y es muy difícil la búsqueda. Ya. Hice una búsqueda bastante extensiva, me demoré bastantes semanas. De todas formas, para hacer más interesante el caso, agregué un poco de capacidad extra de desalinización, como se hace también en el caso de generación. Perfecto. Así lo hace, por ejemplo, el Ministerio de la Ya. O sea, pero en cualquier caso uno puede ver que el modelo tú podrías usarlo para evaluar escenarios en donde uno quisiera hacer inversiones en plantas desalinizadoras nuevas, por Sí. ejemplo, ¿verdad? Sí, se podría. Claro. Se podría. Perfecto. El modelo podría decidir si invertir o no en desalinización, pero aquí lo asume, ¿no? Lo asume el modelo. Perfecto. Y la demanda acá es determinística, ¿no es cierto? Hay que entender los dos conceptos. Demanda De agua. de agua. Ya. Sí. La demanda de agua es un poco más complicada porque los datos son casi imposibles de conseguir porque la industria lo guarda con mucho retraso. Yo traté de conseguirlo, pero sí hay estimaciones. Hay estimaciones de, por ejemplo, cuánta agua se va a ocupar al año 2032, por ejemplo, y esas están, y yo las repartí usando un criterio de, por ejemplo, el tamaño de las faenas y ese tipo de cosas. O sea, no es antojadizo, por ejemplo, la demanda. Hay un dato base detrás que son las proyecciones que hizo el Ministerio de Minería, y en base a eso yo trabajé a este concepto de demanda horaria de agua por nodo. Ya. Y ahí, pero el modelo funciona determinísticamente, ¿no es cierto? O sea, la demanda de agua es un dato fijo. Sí, Eso es sí. Es conocido. Es un dato fijo, pero es variable en el caso de las demandas por concepto de desalinización y bombeo. Y las poblaciones que utilizaste la información. Sí, está considerada también. Cabe notar, sí, de que las demandas de las poblaciones es muy chica comparado con las demandas por faena minera, pero sí se consideran de todas formas. Por ejemplo, hay dos que sí son relevantes en el caso de estudio, que es la de Antofagasta y la de Calama, que son relevantes, eran relevantes al menos en comparación con los otros datos, y esas sí se consideran. Ya, porque hay uno de los grandes problemas, porque lo que ellos no quieren optimizar es porque si les va a faltar agua a la gente, les van a quitar a ellos. Entonces, en base, si falta agua para tomar, porque a lo mejor los acuíferos se bajan, todas las cosas por sequía, oye, compadre, te cortamos la llave para tu mina, es más importante el agua de las personas. Sí, y es aún más crítico en el caso de desalinización que la legislación no es para nada clara. Sobre todo en estos casos es algo que se habla mucho en la industria, que se necesita como una actualización de eso. Por eso, ahí tú puedes, con tu modelo, analizar ese riesgo de repente de que la demanda de agua potable de repente se vea afectada y tú tengas que... Porque eso es un poco Sí. la minera... A ver, este modelo considera que todos comparten con todos. Ese tema de la legislación y las reglas está un poco fuera del alcance del estudio. Lo que sí se podría hacer es, por ejemplo, aumentar en ciertos nodos que no son faenas mineras, se podría aumentar la demanda de agua y ver cómo se comporta o qué topología nueva sale. Porque dado que hay que considerar de que toda la demanda se debe satisfacer idealmente. No importa, por ejemplo, qué tan pequeña sea, si es que es una comunidad o no. Súper. Y ahí, y otra pregunta sobre acumular agua en faena minera, porque uno de los temas que tú tenías es la energía, la solar, que de repente tú pudieras bombear más durante el día a la faena minera y lanzar a una acumulación. Ya, ese es otro tema bien interesante, y es que es como toda una rama de estudios dentro de esto. No se considera porque es un problema de operación. Este es más de inversión a futuro. El problema de operación requiere otro tipo de modelación. Algunas ecuaciones se repiten, pero por ejemplo hay ecuaciones binarias respecto a la operación de los estanques donde se acumula el agua. Eso no se considera. No se considera eso. Acá, Pero tu capacidad de entregar de demanda, no hay acumulación arriba. no hay acumulación. Es la demanda que te piden a cierta hora y esa es la que tienes que cumplir. No se considera esta acumulación de agua. Claro, es un problema más de operación. No, corrígeme si estoy mal, pero en el fondo la demanda de agua es
por día tipo. Entonces tú tienes una que la puedes dividir por hora, digamos, lo que quieras, pero tienes un nivel de demanda de agua. Entonces, para hacer lo que tú dices, lo que habría que hacer es tener un perfil. Exacto. Sí. Claro que no lo hicimos, pero eventualmente uno podría poner un perfil horario de demanda de agua y ver qué pasa. Ya, porque la capacidad de transmisión de las bombas de la desalinizadora aguanta bombear más, no estás limitado. Claro, claro. Sí. Ya. Entonces, lo que está limitado es por la capacidad de transmisión. Sí, eso es lo que hay que invertir, es una variable también y binaria. Y el asunto es lo que mencionaron ahí, el tema del perfil de consumo de agua es súper difícil de conseguir, lo busqué en muchas partes y Pero podrías asumir de que sí. El mismo perfil ahora lo transformas con acumulación. Claro, se podría hacer el supuesto. Por ejemplo. Y ahí tratar eso afecta tu consumo energético a nivel de la planta, con la generación solar. Al siguiente que sí. Sí, súper, no, felicitaciones. Gracias. Yo tengo una pregunta, si pueden mostrar, creo que era en la 48 donde estaba esos gráficos ahí con 1 y 0, ya. Que ahí, claro, ahí está con y sin fricciones y algo parecido era con y sin optimización. Entonces, una cosa interesante que me gustaría comentar un poco es que, claro, suponte de que alguien dice, oye, no vamos a considerar las fricciones porque es muy complicado. Entonces empieza a construir ciertos pipelines y ciertas líneas. Y después de unos 5 años dice, no, pero hay que parece que son importantes. Y hace la optimización y se da cuenta que, ups, las que construí ya no servían. Entonces, cierto, claro, que aquí tú estás haciendo desde el año 0 con fricción y sin fricción o con optimizado. Si esto fuera entre medio, digamos, ¿qué podría hacer? ¿Cómo a qué te refieres con suponte que corriste, si quieres poner con optimización y sin optimización, digamos, entonces suponte que tú no lo hiciste optimizado y dijiste en la tercera, ¿cierto? tú decís como... No, el 2025 tenía un 1 con azul. Exacto. Ahí, ya, entonces el 2025 decidimos esto, construyámoslo. Pero resulta que en 2030 tú decís, ¿sabes qué parece que era importante la optimización? Y que optimizas. Y tienes el resultado de la izquierda ahora. Pero ya la construiste. Exacto. La T1 y T2 ya están construidas. Sí, están construidas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? O sea, hay opción. ¿Qué opciones hay? ¿Cómo cambia tu decisión? Estoy tratando de pensar que si yo fuera, por ejemplo, el que planifico el sistema y me di cuenta de que no es óptimo, sí o sí voy a tener que invertir para tratar de usar dicha infraestructura. Yo colorearía el modelo de nuevo y vería, obviamente, colocando esta topología en las existentes ya, y vería si es que se realizan nuevas conexiones en base a lo que yo ya construí lamentablemente. Y daría una nueva topología y eso es lo que... Sí, ahí el problema es que estáis medio hundido porque si tú construiste el T1 y T2 y solamente el diferencial son la T3, T1 y T1. Entonces al final igual construís esas dos que no tenéis otra. Entonces al final no te altera. Entonces tu opción es temprana o morir. O sea, habría que ver. Es que igual si tú analizáis, si ya construiste T1 de 2, el único diferencial entre la otra y la otra, no hay diferencial. Te quedaría igual con T3, T1 y T1 y te da la misma solución anterior. Sí, pero en este ejemplo, si la topología Claro, un poco más sí, ahí no, yo veo este ejemplo. O sea, claro, o sea, la nueva optimización descansaría sobre al menos lo que ya está construido. Exacto. Ahí sería interesante si a lo mejor sustituye alguna de esas cafés por unas azules. Para probar qué topología nueva sale. Sobre eso mismo, a mí me dejó un poquito intrigado más bien el tema de la fricción, porque
el impacto en costo es relativamente chico. Sí. Y sin embargo genera un cambio en la estructura más o menos importante. O sea, yo creo que, bueno, ahí tú, Esperar, no, pero eso es justo lo interesante, porque, claro, porque en el fondo, claro, si yo ignoro la fricción, obvio que me sale un sistema más barato de la optimización, claro. pero ignorarla no Claro. soluciona el problema. Porque Conlleva No, está bien. ignorarte todo eso. Claro. Porque la fricción va a depender del tamaño de la tubería, eso. Las teorías se definen a priori. es que como está definida a priori, cuando tú dices, uy, no consideré la fricción, pero existe, lo que vas a hacer es que a Calama le vas a decir, sorry, no tengo agua. Y tienes, mira, fíjate la diferencia. En una tienes pérdida de agua cero, en la otra, Claro. 21 millones de dólares. Sí. Sí, resulta interesante acá este sobre todo. El único caso donde, por ejemplo, el modelo decide no suministrar agua. A diferencia del caso base. Te van a demandar. Sí. Sí. ¿Preguntas? ¿En la casa? Hay dos. ¿Quién levantó primero? Preguntar, dentro de mi ignorancia sobre este tema, poniéndome un poco en el zapato de los gerentes o del directorio de la empresa, qué sé yo, ¿qué cosas podrían hacer los reacios a implementar esto? A pesar de que, digamos, el costo es menor y qué sé yo, y la solución se ve atractiva. De acuerdo a Hay muchos factores, dentro de todo, por ejemplo, cultura empresarial. Este tema que hablaba de que no quieren compartir riesgo con otras empresas. Y actualmente la industria se está tratando de virar hacia esto, como el tema de compartir, pero hay muchas empresas que son reacias a esto justamente por lo que mencioné antes. Pero, por ejemplo, lo que sí se está haciendo es la solución ideal que se encontró en los otros papers, que es tener una planta desalinizadora alimentando a muchos clientes. Y eso sí se está haciendo actualmente, o hay muchos que ya fueron aprobados en el SEIA, pero compartir, por ejemplo, infraestructura entre faenas mineras, yo creo que todavía ni siquiera lo han pensado. No así, compartir quizás hasta cierto punto red con las comunidades que son más pequeñas y que actualmente las empresas están haciendo como gestiones para mejorar relaciones, porque tienen que cumplir por ley algunos estatutos también. Entonces, hay muchos factores en realidad. Ahí tenemos una pregunta de Carolina Plaza online. Carolina, activa tu... Ahí atrás había dos. Ya. No, pero dale. Ya. Carolina, si quieres, activa tu micrófono y no... Yo, Carolina, hola, mucho gusto. Yo quisiera saber si durante tu investigación te enteraste de nuevas tecnologías, porque tú nombrabas al principio de la presentación que lo que más se usa energía es para la desalinización, y recientemente hay nuevas tecnologías, particularmente una que me tocó conocer este año, de un método de desalinización por evaporación con energía solar que desarrolló el MIT el año pasado. Entonces yo no sé si tú te enteraste si estas nuevas tecnologías están siendo aprobadas o consideradas, ya que en un costo mucho menor, creo que como el metro cuadrado sale aproximadamente como $5, y usa energía solar. La forma en que está modelado matemáticamente este modelo permite ingresar distintas tecnologías de desalinización. Habría que conseguir si el costo de kilowatt por metro cúbico y el costos operacionales, lo cual hay literatura sobre eso, pero en tecnologías más nuevas sería un poco más difícil. Ahora, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Me hiciste dos preguntas. Si no... O sea, lo que te pregunté básicamente era si es que tú sabías si es que estas nuevas tecnologías se estaban considerando, ya que el requerimiento de agua es altísimo. Yo particularmente lo hice para un trabajo de cómo abastecer a una comuna, particularmente Petorca, y ahí esto estaba como un método para desalinizar agua a bajos costos, pero dependiendo del área se podía generar mucha más agua. Y son tecnologías nuevas que no sé si se estarán considerando en Chile. En Chile no sabría decirte, yo cuando revisé el SEIA,
la tecnología que se consideraba, perdón, en el 100% de los proyectos era por osmosis inversa. Y esa fue la tecnología que yo usé en mi caso de estudio. Si, por ejemplo, se llegase a encontrar o se consideran ahora nuevas tecnologías y tenemos esa información que mencioné antes, se podría ingresar a esto y ahí el modelo podría jugar con un mix de tecnologías de desalinización y lograr una nueva topología en base a eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, mi pregunta era más un poco relacionada en el sentido de si tu modelo es flexible, como en el caso de la tecnología que se usa para desalinizar, y el otro aspecto, a cualquier situación, o es algo que tiene particularidades, en este caso que tú estás mostrando en esa región. Traté de hacerlo lo más generalizable posible, no tan específico. Por ejemplo, el tema del mix de la inversión en tecnologías de desalinización también se puede hacer con el caso de la generación, y de hecho sí lo hice. Pero, por ejemplo, si yo quisiera incorporar un nuevo mix de generación, por ejemplo, tecnologías como CSP o biomasa, biomasa se podría, por ejemplo, fácilmente. CSP habría que incorporar unas 5 o 6 restricciones más que son particulares a este modelo. Lo mismo, por ejemplo, sistemas de almacenamiento por batería. El modelo está hecho para que estas cosas se puedan incorporar agregando un par de ecuaciones más. Perfecto. ¿Y topología por qué era? Claro, sí, la topología podría ser cualquier caso de estudio, no solo en Antofagasta, Sí. podría ser en cualquier lado, mientras tengamos la misma información que yo tenía disponible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta en la casa? ¿No? Muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones. Nos invitamos a la próxima semana a otro seminario. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Buen trabajo. Gracias. Sí. Súper bueno. Lo que te tenía que decir, por favor, no otra reina.